Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la clase número 10 del Laboratorio de Física Fundamental. Recuerden, el código del curso es el FE 230 y pueden comunicarse conmigo al correo electrónico institucional fe230@urural.edu.gt. El tema del día de hoy es el contenido de luz y ondas. Bienvenidos entonces a la clase número 10 del Laboratorio de Física Fundamental. Vamos a ver el objetivo de clase. Nuestro objetivo de clase, pues vamos a tener que estudiar estos fenómenos tan importantes en la vida humana, como son los fenómenos fundamentales de la óptica geométrica y la dispersión de la luz cuando se refractan materiales. Vamos a estudiar temas como la reflexión y la refracción, y cómo nosotros vemos a través de nuestros ojos. Esa va a ser la temática. Vamos a empezar con la naturaleza de la luz. Sin embargo, vamos a empezar con algo histórico que siempre es bastante importante poderlo analizar. El sentido de la vista es extremadamente importante para nosotros, pues nos brinda gran parte de esa información acerca del mundo, ¿verdad? Todo entra, digamos, por la vista. ¿Cómo vemos? ¿Qué es eso llamado luz que entra a los ojos y provoca una sensación de visión? Esas son dos preguntas importantes. También una tercera podríamos preguntarse, ¿cómo se comporta la luz de manera que nos permite ver todo lo que uno hace? Bueno, entonces en este tiempo y en este tema, pues vamos a estudiar eh, vamos a tratar de resolver esas preguntas y vamos a ver desde el espectro de la radiación electromagnética. Entonces el tema de la luz lo vamos a examinar con detalle en esta presentación, y pues vamos a ver cosas como que los objetos se ven en una de dos formas, ¿verdad? La primera, el objeto puede ser una fuente de luz como una bombilla eléctrica, como una llama o como una estrella, en cuyo caso se ve la luz emitida directamente de la fuente, ¿verdad? O más comúnmente lo decimos de esa manera, ¿verdad? La segunda cuestión a poder observar es que el objeto se ve gracias a la luz que se refleja a él, ¿verdad? El objeto entonces lo podemos ver gracias a la luz que se refleja en él. En este caso, la luz puede originarse en el sol, por ejemplo, luces artificiales, o puede ser una fogata o cualquier fuente de luz. Históricamente no fue sino hasta la década de 1920 que se logró una comprensión de cómo los cuerpos emiten luz, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. También la comprensión de cómo se refleja la luz en los objetos se logró mucho antes de 1920, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en este contenido. Bueno, entonces, de acuerdo a nuestra presentación, vamos a ver el primer punto, que es la naturaleza de la luz. Antes de iniciar el siglo XIX, la luz era considerada un flujo de partículas que eran emitidas por un objeto observado o emanaban de los ojos del observador. Esta era la definición que se tenía en la antigüedad, ¿verdad? Antes de iniciar el siglo XIX. Tenemos por ahí a uno de los primeros estudiantes de la naturaleza de la luz, como fue Christian Huygens. Fue un físico y un astrónomo holandés que estuvo por ahí entre 1629 y 1695, ¿verdad? Decía que para Huygens la luz consistía en un tipo de movimiento vibratorio que se dispersa y produce la sensación de luz cuando incide en los ojos. Ese era el concepto que tenía Christian Huygens para el concepto de luz. Bueno, en la cuestión de la historia, digamos, tenemos estas dos posiciones, ¿verdad? Galileo, por un lado, intentó medir la luz colocando dos observadores en torres separadas aproximadamente 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces lo que hizo Galileo fue hacer un experimento. Subió a dos personas a lo alto de una torre de 10 metros, ¿verdad? Y hacer las mediciones, ¿verdad? La luz se desplaza con una rapidez tan alta, a 3 dígitos, y más o menos la velocidad de la luz es 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Verdad? Que los primeros intentos para medirla fracasaron, ¿verdad? Porque lo que hacía era
subirse a la torre con una lámpara, y esta lámpara era encendida y se tomaba un cronómetro para ver en cuánto tiempo veía la luz la otra persona, y esta persona pues también iba a responder con una luz, ¿verdad? Entonces, ya en la actualidad, ¿verdad? Como concluyó Galileo, se sabe que es imposible medir la rapidez de la luz de esta manera, de la manera que ellos trataron de medirla con lámparas subiéndose a una torre a cierta altura, ¿verdad? Porque el tiempo de tránsito es mucho menor que el tiempo de reacción de los observadores. Entonces es una cuestión importante, porque una cosa es cuando va la luz fluyendo de un lado a otro, y otra importante es también la reacción de los observadores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este otro punto que es bien importante, la onda bajo reflexión. Ese punto también es interesante de estudiarlo, ¿verdad? Porque hemos visto, digamos, la naturaleza, hemos visto cómo pretendía Galileo medirla, ¿verdad? Pero también tenemos que estudiar esta onda bajo la reflexión, ¿verdad? El concepto de reflexión de ondas se introdujo en el análisis de ondas sobre cuerdas, en, en el estudio de las ondas. ¿Va? Como las ondas sobre las cuerdas, cuando un rayo de luz que se desplaza en un medio encuentra una frontera con otro medio. Parte de la luz incidente se refleja primero para ondas sobre una cuerda unidimensional. La onda reflejada necesariamente debe restringirse a una dirección a lo largo de la cuerda. Y para ondas de luz que viajan en el espacio tridimensional, no se aplican las restricciones que mencioné. Y las ondas de luz reflejadas pueden estar en direcciones distintas, en la dirección de las ondas incidentes. Por ejemplo, en la siguiente imagen que ustedes tienen en pantalla, vemos aquí la onda bajo reflexión. Este es el primer punto, ¿va? Cómo una onda se refleja, ¿va? Entonces, en el inciso A, esta letra que es lambda, ¿verdad? Esa letra que aparece ahí, una letra griega del alfabeto lambda, ¿verdad? El concepto de reflexión entonces se introdujo ya en el análisis de ondas sobre cuerdas, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando una onda plana con longitud lambda, la lambda le conocemos como longitud de onda, incide sobre una barrera en la que hay una abertura de diámetro d. Esta es la abertura. eh, les voy a mostrar la abertura de diámetro d. Esta es la abertura de diámetro d. Y entonces, cuando una onda plana con longitud lambda incide sobre una barrera en la que hay una abertura de diámetro d, entonces, cuando lambda es menor, en este caso, digamos, cuando la longitud de la onda plana es menor que la distancia, entonces, en este caso, por ejemplo, en el primer inciso, ¿verdad? Dos rayos siguen una trayectoria en línea recta y la aproximación de rayo continúa, ¿verdad? siendo válida. En este caso, pues tenemos una abertura menor que la longitud de onda. Ahora, en este otro caso, en el inciso B, ¿va? Cuando lambda, o sea, la longitud de onda es casi igual a la abertura, ¿va? Dos rayos, entonces, en este caso, se extienden después de pasar por la abertura, ¿va? El primero se fue directo, pero estos de aquí se extienden, ¿verdad? Por la abertura. Y en el inciso C, cuando la longitud de onda es mayor a la distancia, entonces sucede que la abertura se comporta como una fuente puntual que emite ondas esféricas, ¿verdad? Entonces observemos que aquí la distancia ya es mucho menor que en la primera. Entonces ahora los rayos, pues, ¿verdad? La abertura se comporta como una fuente puntual. Bueno, seguimos estudiando, entonces tenemos el siguiente contenido, que es referente a lo que es las ondas, la representación esquemática en el inciso A, en el punto C, que veníamos acarreando el punto C,
pues es la representación de esquemática, digamos, del punto A que veíamos en la imagen anterior. Digamos, el inciso A representa el inciso C acá. Y entonces es podemos ver que la reflexión es una reflexión especular donde todos los rayos reflejados son paralelos entre sí. Observen que los rayos que se reflejan, estos pequeñitos que están acá, son paralelos también entre sí, ¿verdad? Llevan la misma distancia uno del otro. Bueno, en el punto B, o en este que tenemos acá, en el punto B, también tenemos que la reflexión es difusa, donde los rayos reflejados pues viajan en direcciones aleatorias, pero vean la superficie que los contiene. Aquí hay una superficie lisa, en cambio aquí hay una superficie rugosa. Cuando la superficie es lisa, regularmente la reflexión es paralela, pero aquí son difusos, van para todos los lugares dependiendo del tipo de rugosidad que tengan acá. En los incisos C y D son fotografías de reflexión especular y difusa con luz láser, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los incisos C y D, pues fotografías de reflexión especular y difusa de luz láser. Bueno, más adelante entonces tenemos la onda de refracción, esta onda de refracción. Aquí en el inciso A tenemos rayo de luz que incide en forma oblicua, este es el rayo incidente, en una interfase de aire vidrio, ¿verdad? Que se comporta de acuerdo con el modelo de onda de refracción. Aquí tenemos por el tipo de superficie el rayo reflejado, ¿verdad? Este es el rayo refractado, que es otra posición. Y aquí en este caso, pues la luz que incide sobre el bloque, en este caso es un rayo láser. Este es un material que se llama lucita, ¿verdad? Un bloque de lucita se dobla cuando entra y cuando sale de este. Entonces aquí entró, se dobló y sale y se vuelve a doblar. Entonces dependiendo del material también con que estemos haciendo el experimento. El índice de refracción también es interesante estudiarlo, ¿verdad? Porque este índice de refracción pues nos va a dar datos importantes acerca de cómo se refleja la luz, ¿verdad? Entonces el índice de refracción también podemos estudiarlo para poder conocer en qué magnitud, digamos, se encuentra la refracción. Entonces, si observamos aquí este teorema, digamos, en general dice, la rapidez de la luz en cualquier material es menor que en el vacío. De hecho, la luz se desplaza a su máxima rapidez en el vacío. Y ahí tenemos entonces cómo calcular el índice de refracción, ¿verdad? Es conveniente definir el índice de refracción y le llamamos n de un medio como la relación, ¿verdad? Entonces hay una relación acá que es la rapidez de la luz en el vacío dividido entre la rapidez de la luz en un medio, ¿verdad? Entonces a este cociente que aparece por acá, o esta relación es entre la luz en el vacío y la luz en un medio. Y entonces aquí tenemos cómo una onda se mueve del medio 1, en este caso del medio 1, ¿verdad? Al medio 2 cambia su longitud de onda. Vean que la longitud aquí es superior a la longitud de aquí, ¿va? Cambia de onda, pero su frecuencia permanece constante. Muy bien, esto ha sido el tema de la clase de luz y ondas. Les invito a desarrollar las preguntas de esta sección sobre la naturaleza de la luz y sobre los conceptos de luz y ondas. Y los veo en una próxima oportunidad. Ha sido un gusto saludarlos. Hasta pronto.